En esta ocasión, como pueden ver, nos corresponde estudiar la clase 3.3, donde hablaremos de la identificación de cantidades que son inversamente proporcionales. ¿Cómo podemos hacer para saber si dos cantidades son inversamente proporcionales? Lo hemos visto en las clases anteriores. Tenemos que recordar en qué consiste la propiedad de dos cantidades que son inversamente proporcionales. Por ejemplo, aquí el problema nos pregunta cuáles de estas cantidades son o de estas tablas muestran relaciones que son inversamente proporcionales. El literal habla de la rapidez y el tiempo que tarda un auto al recorrer cierta distancia. ¿Cuál es la propiedad de las magnitudes que son inversamente proporcionales? Sencillo, que el producto de las dos magnitudes tiene que ser constante. Cuando usted multiplica las dos magnitudes, en este caso la rapidez por el tiempo, le tiene que dar lo mismo. En cada pareja multiplica la rapidez por el tiempo y le tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto es 5 por 16? Usted vaya haciendo las multiplicaciones. Si usted multiplica 5 por 16, eso le va a dar 80. Si usted multiplica 10 por 8, ¿cuánto le va a dar? También da 80. Si multiplicamos 20 por 4, ¿cuánto da eso? También da 80. Si multiplicamos 40 por 2, también da 80. Y si multiplicamos 80 por 1, también da 80. Como ustedes pueden ver, en todas el resultado de la multiplicación resultó ser el mismo. En este caso, 80. Si el resultado de la multiplicación es el mismo, mi pregunta es, ¿esas magnitudes son inversamente proporcionales, sí o no? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es sí, son inversamente proporcionales. ¿Por qué son inversamente proporcionales? Porque el resultado de la multiplicación de las magnitudes es siempre el mismo. En eso descubrimos que las magnitudes son inversamente proporcionales. Veamos el literal B. El literal B habla de las longitudes de la base y la altura de un rectángulo que tiene perímetro 18 centímetros. Entonces tenemos base y la altura. Veamos si se cumple. Recuerde, el producto de las magnitudes tiene que ser el mismo. Base por altura tendríamos que ir multiplicando, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 por 8? 8. Aquí tendríamos 7 por 2, 14. No se vayan a confundir, que ustedes pueden ver que la suma sí es la misma. Al sumar 1 más 8 da 9, 2 más 7 da 9, 6 más 3 da 9, 4, por 5, 4 más 5 da 9, 5 y 4 9, 6 y 3 9. Al sumarlos sí da lo mismo, pero la propiedad dice tiene que multiplicar. Entonces no se vaya a confundir. En este caso es multiplicación, no suma. Por lo tanto, aunque sumen lo mismo, eso no nos interesa. Tenemos que comprobar que sea la misma multiplicación. 1 por 8 da 8, 2 por 7 da 14, 3 por 6 da 18, 5 por 4 da 20, después 4 por 5 vuelve a dar 20, y por último 6 por 3 da 18. Entonces, ¿qué concluimos aquí? ¿Nos da el mismo resultado al multiplicar las magnitudes? En este caso la base y la altura. ¿Nos da el mismo resultado o nos dan resultados diferentes? Claro que son diferentes. Entonces, como los resultados son diferentes, podemos darnos cuenta que esas magnitudes no son inversamente proporcionales. Porque para que sean inversamente proporcionales debemos comprobar que el resultado de la multiplicación de las magnitudes sea siempre el mismo. Y en este caso no lo es. En resumen, el literal A sí tiene magnitudes inversamente proporcionales y el literal B no. Tan simple y tan sencillo como eso. Entonces aquí tenemos, pueden ver ustedes, la rapidez y el tiempo que tarda un auto en recorrer cierta distancia son inversamente proporcionales. Un ejemplo clásico, o claro, si usted necesita desplazarse de un lugar a otro para llegar más rápido, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que aumentar la rapidez. Quiere decir que si usted va más rápido, se va a tardar menos tiempo. A medida que aumenta la velocidad, el tiempo va a disminuir. Ahí vemos que son inversamente proporcionales, pero la base y la altura no lo son. En el caso del perímetro de una figura de 18 centímetros. ¿Por qué no lo son? Fácil, porque al multiplicar las magnitudes vimos que no nos dio lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para identificar si dos magnitudes son o no son
inversamente proporcionales. ¿Va? Para identificar si son inversamente proporcionales, veamos las siguientes condiciones. Cuando una de ellas se multiplica o se divide por cantidades diferentes y si el resultado el producto de las dos cantidades siempre resulta el mismo número. Pero de las dos es más sencillo que entiendan esto. Entonces es mucho más fácil que solamente ustedes hagan la multiplicación de cada pareja de magnitudes y si el resultado no cambia, entonces decimos que son inversamente proporcionales. Entonces acá, ¿qué les pide en el ejercicio de la página 111? Identifica si las cantidades son inversamente proporcionales. Si las son, va a poner, lo único que va a hacer es poner un cheque o una X. Si son inversamente proporcionales, le va a poner un cheque. ¿Cómo lo va a comprobar en cada uno? 5 por 30, 10 por 15, 15 por 10, 20 por 7, 5 y 25 por 6. Si le da lo mismo en todas las multiplicaciones, es porque son inversamente proporcionales. Si le diera lo mismo, usted va a poner un cheque ahí. Y si no, va a poner una X. Lo mismo va a hacer en cada uno. Multiplique cada pareja de números y aquellas en las cuales le resulte el mismo número al multiplicar cada pareja, esas son inversamente proporcionales, y a las que les dé el mismo producto al multiplicar le pone un cheque, y a las que no le dé el mismo producto al multiplicar las magnitudes le pone una X. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer.